¿Te pasa que cuando tenés que formular o nombrar un óxido la tenés clara, pero cuando te toca una sal no sabés por dónde empezar? Si es así, este video es para vos. Hola a todos, les doy la bienvenida a este nuevo video sobre nomenclatura y formulación de sales. Antes de empezar con lo que nos convoca en este video, debemos recordar qué son las sales. Son el producto típico de una reacción química entre una base y un ácido, en la que la base es la que aporta el catión y el ácido va a aportar el anión. ¿Qué tipos de sales podemos encontrar? Bueno, si hablamos de sales neutras, podemos distinguir dos tipos, las sales binarias y las ternarias. Las binarias están formadas por dos elementos, por ejemplo, el cloruro de sodio que ven en pantalla. A este tipo de sales se las llama sales aloídeas. Por otro lado, las sales ternarias están formadas por tres elementos diferentes y a estas sales las conocemos como oxisales o sales oxoácidas. Como ejemplo, pueden ver en pantalla el sulfato de potasio. Cuando hablamos de nomenclatura, ¿a qué nos referimos? Al conjunto de reglas que otorga un nombre unívoco a cada compuesto y que permite diferenciarlos claramente entre sí, mientras que la formulación hace referencia a la representación mediante símbolos de ese compuesto. Comencemos hablando de nomenclatura. El primer paso y fundamental para establecer la nomenclatura de un compuesto es identificar el estado de oxidación de cada uno de los átomos que componen ese compuesto o molécula. Para ello debemos tener en cuenta algunas reglas. Regla número 1. El oxígeno en la mayoría de los compuestos en los que participa presenta estado de oxidación -2. Regla número 2. El hidrógeno presenta estado de oxidación +1 en la mayoría de los compuestos de los que forma parte. Regla número 3. La suma de los estados de oxidación de todos los elementos que conforman una sal neutra debe ser igual a 0. Regla número 4. Los elementos metálicos en la mayoría de los casos tendrán estados de oxidación positivos, es decir, conformarán los cationes. Regla número 5. El elemento más electronegativo que conforma la sal será el que tenga el estado de oxidación negativo. Ahora sí, vamos a la parte central de este video. Existen tres tipos de nomenclaturas: la nomenclatura tradicional, la nomenclatura numeral de Stock y la sistemática o por atomicidad. Nos vamos a centrar en las dos primeras, la nomenclatura tradicional y la numeral de Stock, ya que son las más utilizadas para sales. Comencemos con las sales aloídeas. Si queremos nombrar una sal aloídea por la nomenclatura tradicional, primero se deberá nombrar el anión, seguido del catión. Para nombrar el anión, tenemos que tener en cuenta que este deriva de un ácido hidrácido. Por lo tanto, deberíamos sustituir la terminación hídrico del ácido por uro. Luego sigue la preposición de y por último el nombre de metal como tal si tiene un único estado de oxidación posible. Si ese metal podría adquirir varios estados de oxidación, la terminación del mismo se debe cambiar. ¿Cómo? Será terminado en oso si usa su menor estado de oxidación y terminado en ico si usa su mayor estado de oxidación. ¿Qué diferencia tiene la nomenclatura de Stock? Es similar a la nomenclatura tradicional. La única diferencia es cómo nombramos el metal. Si este tiene un único estado de oxidación posible, quedará con su nombre como tal. Y si tiene más de un estado de oxidación, su nombre no se modifica, pero se debe escribir al final del nombre de la sal, entre paréntesis y con números romanos, ese estado de oxidación que presenta cuando conforma dicha sal. Veamos ejemplos. Tenemos esta primera sal.
Lo primero será identificar catión y anión. Sabemos que el potasio es un metal, por lo tanto actuará como catión, mientras que el bromo es un no metal, por lo tanto será el que actúe como anión. Ahora recordemos, debemos comenzar el nombre por el anión. Y como este proviene de un ácido hidrácido, en este caso el bromo proviene del ácido bromhídrico. Tendremos que cambiar su terminación por uro. Por lo tanto, la primera palabra del nombre será bromuro, seguida de la preposición de y luego el nombre del catión. En este caso, el potasio solo puede adquirir un único estado de oxidación, que es +1. Por lo tanto, escribiremos su nombre como tal. Al tener el potasio un único estado de oxidación, tanto la nomenclatura tradicional como stock coincidirán en nombre, y el nombre de la sal será bromuro de potasio para ambas nomenclaturas. Veamos el siguiente ejemplo. En este caso, el hierro es el que actúa como catión y el azufre como anión. El azufre proviene del ácido hidrácido, es decir, del ácido sulfídrico. Por lo tanto, tenemos que cambiar su terminación a uro. Y la sal comenzará su nombre con sulfuro. En el caso de la nomenclatura tradicional, debemos tener en cuenta, en este caso, el hierro puede tomar 2 estados de oxidación, +2 o +3. Y en esta sal, como vemos, tiene un estado de oxidación +3, que es el subíndice que le intercambia al azufre. Por lo tanto, actúa con su mayor estado de oxidación. En ese caso, la terminación del hierro será ico. Y así, bajo la nomenclatura tradicional, el nombre de esta sal será sulfuro férrico. Mientras que por la nomenclatura de stock será sulfuro de hierro y entre paréntesis y con números romanos deberemos escribir el 3 correspondiente a su estado de oxidación. Veamos un último ejemplo. En este caso involucra al plomo y al yodo. El plomo como metal actuará como catión y el yodo como no metal actuará como anión. Este proviene del ácido yodhídrico, por lo tanto la sal comenzará con la palabra yoduro, terminada en uro, como habíamos visto en los casos anteriores. En el caso del metal, el plomo puede actuar con estado de oxidación +2 y +4. En este caso, vemos que al yodo le ha intercambiado un 2. Por lo tanto, sabemos que actúa con su estado de oxidación más bajo. Esto hará que en su nombre, bajo la nomenclatura tradicional, se le deba añadir al final oso. Y el nombre de la sal quedará como yoduro plumboso. Mientras que para la nomenclatura de stock conservaremos el nombre del plomo como tal, pero le añadiremos al final y entre paréntesis con números romanos el estado de oxidación 2. Y la sal quedará como yoduro de plomo 2. Aquí les dejo una tabla con muchos más ejemplos para que vayan familiarizándose con la nomenclatura de sales aloideas. Veamos ahora la otra parte de esta historia. ¿Cómo se formulan las sales aloideas? Bueno, deberíamos seguir algunos pasos para no equivocarnos. En primer lugar, escribimos el símbolo del catión, que va a provenir del hidróxido correspondiente. Pero en este caso, escribimos solo el catión, sin sus oxidrilos. Al lado, escribimos el anión, que va a provenir del correspondiente ácido hidrácido, pero sin sus hidrógenos. A continuación, escribimos los estados de oxidación del catión y del anión. Y por último, intercambiamos esos estados de oxidación, es decir, el estado de oxidación del catión pasará a ser el subíndice del anión y el estado de oxidación del anión pasará a ser el subíndice del catión. Estos subíndices, si es posible, deben ser simplificados. Mejor veámoslo con un ejemplo. ¿Cómo escribir la fórmula química del cloruro de calcio? En primer lugar, identificar los elementos que conforman esa sal. Calcio, que va a provenir del hidróxido de calcio. El calcio solo puede tener un estado de oxidación posible, +2. Colocamos su símbolo y dicho estado de oxidación. El anión de dicha sal es el cloruro, es decir, el anión que proviene del ácido clorhídrico. En este caso,
escribimos el símbolo químico del cloro con el único estado de oxidación con el que participa en los ácidos hidrácidos, que es -1. Por último, intercambiamos estados de oxidación. ¿Qué quiere decir esto? El +2 del calcio pasa como subíndice al cloro y el -1 del cloro pasa en valor absoluto como subíndice para el calcio. Y de esta manera nos quedaría escrita la fórmula química del cloruro de calcio. Hasta aquí hemos repasado todas las herramientas y las reglas necesarias para nombrar y formular sales. ¿Les parece si practicamos? Los invito a que pongan pausa a este video y traten de escribir las fórmulas químicas de los nombres de las sales que aparecen a continuación. ¿Se animan? Una vez que hayan formulado todas las sales, despausen el video y podrán ver las respuestas correctas. Los desafío a colocarle los nombres a todas estas sales que ven a continuación. Pausen el video, escriban sus nombres y a continuación podrán ver las respuestas correctas. Espero que todo lo que hemos visto acerca de nomenclatura y formulación de sales aloídeas les haya sido de utilidad y ahora a seguir practicando. Muchas gracias por haber llegado al final de este video. Nos vemos en el próximo.